Saludos desde la Mesta. Un pequeño palacio situado en las proximidades de la ciudad de Burgos fue el lugar escogido por Alfonso VIII, el noble o el de las Navas, y su esposa Leonor de Plantagenet, para construir un monasterio de la Orden del Císter para mujeres. Sin embargo, la idea de Alfonso VIII de hacer de este monasterio cabeza y matriz de todos los conventos femeninos cistercienses de Castilla y León iba a traerle serios problemas y una gran oposición por parte de los monasterios que habían sido fundados con anterioridad, como por ejemplo Perales, Gradefes y Cañas, que fueron los que se mostraron más reticentes con esta nueva fundación, así como aceptar como cabecera rectora a este monasterio recién fundado, teniendo en cuenta que todos debían de prestar obediencia como filiales que eran del monasterio de Tulebras en Navarra, por ser el primer monasterio de monjas cistercienses españolas fundado en 1157. Sus obras comenzaron en junio de 1180 y se inauguró en 1189, según consta en una crónica de su bisnieto Alfonso X el Sabio. Uno de los principales motivos que impulsó al rey Alfonso VIII a edificar este monasterio fue el de convertirlo en panteón de reyes. Gozó desde sus inicios de la protección de papas y reyes, y en él, además de coronarse a Alfonso X y su hijo Enrique de Trastámara, se armaron caballeros los reyes Fernando III, Alfonso X, Pedro I y Juan II. Sin embargo, fue la reina Leonor quien puso mayor empeño en conseguir esta fundación con el fin de que las mujeres pudieran alcanzar los mismos niveles de mando y responsabilidad que los hombres. No obstante, para ello pidieron al Papa Clemente III la autorización para fundar y consagrar el nuevo monasterio. El monasterio de las Huelgas de Burgos, en 1199, se convirtió en la casa madre de los monasterios femeninos pertenecientes a la Orden del Císter de Castilla y de León. La abadesa como mujer no podía confesar, decir misa ni predicar, pero ella era la que concedía las licencias a los sacerdotes y obispos para que hicieran estos trabajos y ejercieran su ministerio. Indudablemente, el poder de la abadesa en su territorio era absoluto. No solamente era dueña de un señorío material, sino que también lo era en el ámbito jurídico. El señorío material estaba compuesto por 54 villas, tierras, molinos y las exenciones fiscales de los derechos de pontazgo, portazgo y montazgo. Hay que tener en cuenta que estos derechos eran muy importantes para la economía de la Edad Media. El señorío jurídico tenía su propio fuero, cuyas leyes en el tema civil y criminal dirigía y vigilaba a la abadesa. Podían nombrar alcaldes y ejercían su jurisdicción sobre un número de monasterios. Estos privilegios se mantuvieron a través de los siglos hasta que en el siglo XIX fueron abolidos por el Papa Pío IX. Una de las más destacadas y controvertidas abadesas del monasterio fue la hija de don Juan de Austria, bastardo de Carlos V y hermanastro de Felipe II. María Ana de Austria y de Mendoza, sobrina y prima de reyes, quedó huérfana a los pocos años y fue cuidada hasta los 7 por Magdalena de Ulloa, miembro de la familia que se había hecho cargo de la educación de su padre, don Juan de Austria. Felipe II ordenó que fuera enclaustrada en el convento de las Madres Agustinas de Madrigal de las Altagracias, el antiguo palacio de Juan II de Castilla, donde, por cierto, naciera su hija Isabel la Católica. Doña María Ana de Austria, a la edad de 21 años, profesa el 12 de noviembre en el monasterio de Madrigal, y allí se produjo uno de los hechos más asombrosos de su azarada vida. Fue embaucada por un tal Gabriel de Espinosa, más conocido como el pastelero de Madrigal, que se hacía pasar por el rey don Sebastián I de Portugal, desaparecido en la batalla de Alcázarquivir, y que tenía un sorprendente parecido con el pastelero. El pastelero Espinosa
corteja a doña Ana con la complicidad de su confesor, el portugués Fray Miguel de los Santos, con la idea de restablecer la monarquía en Portugal y obtener los consiguientes beneficios. Sin lugar a dudas, María Ana de Austria, ayudada por la ambición de Gabriel de Espinosa, albergó la ilusión y la esperanza de convertirse en reina de Portugal, dejando la vida monástica que no la seducía lo más mínimo. Pero Espinosa es detenido al encontrar en sus dependencias unas joyas que le fueron entregadas por doña María Ana de Austria, que de esta forma se vio involucrada en una conspiración. El triste final de esta historia, como no podía ser de otra manera, fue la condena de Gabriel de Espinosa, el pastelero de Madrigal, que fue ahorcado, decapitado y descuartizado y sus restos expuestos en las entradas de la villa de Madrigal. Su cómplice, Fray Miguel de los Santos, no quedó muy bien parado, que digamos, pues fue ahorcado en la Plaza Mayor de Madrid. Y finalmente, a doña María Ana de Austria le fueron retirados todos los privilegios que poseía y la recluyeron en el convento de Nuestra Señora de Gracia en Ávila, con una estricta clausura. Con 27 años y frágil de salud, deseaba abandonar un estado para el que no sentía vocación y en el que había entrado obligada por el rey. Allí pasó poco más de 3 años hasta que su primo Felipe III, un poco más condescendiente que Felipe II, la devolvió al monasterio de Madrigal, donde le fueron restituidos sus privilegios e influencias, además de recobrar la tranquilidad de espíritu, siendo elegida priora del monasterio. Así dejó la orden de San Agustín, a quien pertenecía la comunidad de Madrigal, y fue nombrada abadesa perpetua del monasterio de Santa María Real de las Huelgas de Burgos el día 8 de agosto de 1611. Impulsó nuevas construcciones y renovó la dignidad de la abadesa, dictando nuevas normas para el gobierno de la orden cisterciense. María Ana de Austria falleció a finales del año 1629 a los 61 años de edad, en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos, donde reposan sus restos. En la actualidad son 36 monjas las que constituyen su comunidad, repartidas entre los más de 20 monasterios que constituyen la congregación cisterciense de la Orden de San Bernardo. Por el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos han pasado 154 abadesas desde su fundación en 1180 y hoy sigue residiendo la abadesa, que preside la congregación, y allí tienen lugar los capítulos generales y se guarda no solo el archivo de la congregación, sino el acervo documental más importante de lo acontecido a lo largo de los siglos.